Ok, ahora vamos a hacer una Hello Kitty, pero este no es mi patrón. Este sí lo estoy sacando de un lado. Es para un regalo de cumpleaños. Y entonces dije, voy a aprovechar y subo el video de cómo voy a hacer el proceso. No, les dejo en la cajita de descripción de dónde saqué el patrón. Si no, yo les doy el patrón traducido porque viene en otro idioma. Y nada más pídamelo. Les dejo mis redes sociales ahí en la caja de descripción. Y comenzamos. Voy a utilizar el blanco, el azul. A ver, déjenme ver la foto. Creo que es azul cielo. No, y creo que no es ni azul cielo. No, no es este azul. Es otro azul. Es este azul. Y es uno más bajito, pero ahorita lo cambio. Y es el rosa para la blusita. Necesitamos 2 botones y el blanco para el cuerpo. El azul es un poquito más bajito que este tono. Dejen busco y regreso. Ok, sí, es este azul. Ahora sí ya, es estambre angorita. Yo lo compro a granel. Les dejé un video ahí en mi lista de videos, entren y ahí está donde lo consigo, en Gualupita. Es un pueblo que se dedica a eso. Y la chica donde lo compro, ella puede hacer envíos de las compras que ustedes realicen. Voy a usar un gancho del número 3 y necesito otros botones para los ojitos. Ah, y poquito amarillo para la nariz. Y el negro para los bigotes, pero es poquito. Entonces comienzo, voy a ir mostrando avance. No voy a mostrar tutorial en sí porque no es mío el patrón, pero quería mostrarles esta hermosa gatita y espero les guste. Ok, ya terminé una piernita. La otra la terminan, pero no la vayan a rematar, porfa. No rematen la segunda piernita. Sigo tejiendo. Ok, para unir las piernitas voy a hacer primero 24 puntos de la primera pierna. Esta parte sí se las explico así porque si no se van a hacer bolas. Pero, ok, las uno, punto por punto. Ahí está. Los invito a suscribirse a mi canal. Compartan, suscríbanse, denle like a denle a la campanita para que les avise cada vez que suba un video. Es muy importante, así ayudan a que crezca mi canal. Porfa. Eso se los agradeceré muchísimo. Perdonen, hago 24 puntos. ¿Sale? Ya hice los 24 puntos. Luego agarro la otra pierna y empiezo a tejer los otros 24 puntos. ¿Sí? Les decía, es muy importante para mí que me regalen un comentario, un like, que se suscriban. Eso me ayudaría muchísimo. Porque así YouTube me recomendaría y yo tendría más suscriptores y por ende mi canal crecería más. Ojalá me pudieran ayudar a llegar al sueño de llegar a más personas y tener mi botón. Bueno, sí se llama botón, ¿verdad? Ok, ya llegué a los 24. Y cierro aquí, donde empecé la vuelta. Y vean, ya quedó. ¿Ok? Ya quedó unido. Sigo las instrucciones y regreso.
Ok, miren cómo va quedando. Entonces, voy en la vuelta 11 y en la 12 voy a cambiar de color. Voy a hacer el color rosa. Lo cambio. Y vean. Hago el amarre. Y voy a utilizar el blanco y el rosa para la blusita. ¿Ok? Sigo tejiendo y regreso. Ok, miren, ya terminé el cuerpo de la Hello Kitty. Entonces ahora voy a empezar la cabeza. Estoy rellenando lo más que puedo. Y espero les vaya gustando el proceso de la muñeca. Si gustan los patrones, yo se los mando por mis redes sociales. Y les pongo el link de donde encontré el patrón, ¿sale? De la persona que lo diseñó. Entonces, seguimos con la cabeza. Ok, ya está la cabeza. Y entonces ahora hay que pegarla al cuerpo. Vean. ¿Sí? Entonces, voy a coserla. Esto lo voy a meter así o lo corto. Es que no sé si cerrarlo y pegarlo de una vez así, que no tiene caso, o sea, de todas maneras queda oculto. Entonces, voy a hacer después lo que es las orejas y los brazos, pero lo voy a unir y luego les muestro cómo quedó, ¿sale? Pero vean, ya está agarrando forma. Ok, ya hice los bracitos y vean, los uní entre el cuello y el cuerpecito. No las rellenen tanto para que puedan unirlas. Y vean, ya va agarrando forma. Entonces, ahora vamos a hacer... déjenme, estoy viendo la foto. Nos faltan las orejitas. Y luego ya vamos a hacer los detalles. Espero que le guste a la cumpleañera. Entonces, vamos a hacer las orejitas. Y regreso. Y las voy a ir uniendo. ¿Ok? No puedo subir el tutorial porque no es mío el patrón. Les dejo en la cajita de descripción quién fue la diseñadora. Nada más que como a mi amiga le gustan mucho las Hello Kitty, yo se la estoy haciendo para su cumpleaños. Entonces, por eso quería subirles el tutorial de cómo va quedando. No sé si ella tenga este canal, eso sí no lo sé, pero les puedo dar el patrón, solamente que mándenme un mensaje en mis redes sociales y yo con gusto les contesto, ¿sale? Voy a hacer las orejitas. Ok, miren, ya va quedando la Hello Kitty. ¡Ay, me está encantando! Ok, miren, ya le hice las orejitas. Y entonces, ahora vamos a hacer los tirantitos. Los tirantitos los voy a hacer en color. Espérenme, creo que van en azul. Espérenme, es que tengo que ver la foto. Sí, van en azul y son 36 a 40 cadenas cada una. Son 2 tiritas. Las voy a tejer en el azul. Y después vamos a pegar bien ya los ojitos y hacer los bigotitos. ¿Sale? Ok, vean, pegué los botoncitos y cosí la nariz. También cosí los bigotitos. Y entonces, ya nada más me falta, ponerle el rubor. Ay, se me atoró el cierre, miren. En el rubor. Ahorita lo suelto. Y vamos a poner el rubor. Voy a poner del color clarito que siempre uso. De este color, de rosa. Necesito ver la foto.
Y entonces, ahí está. Y aquí. Pintó más oscuro, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Ahí está. Entonces, ya quedó la Kitty. Creo que lleva un moñito, pero dejen veo. A ver si me late ponerle el moñito. Porque tendría que ir aquí, ¿no? Y ya y veo. Pues ya quedó, vean. Sí le puse su moñito. Me encantó. Los invito a que me regalen un like. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.